gobierno. Y hemos recibido, entre tanto, a otro abogado, al que les tenemos que felicitar por el Día del Abogado en el Perú hoy, Mariano González Fernández, quien fuera ministro de Defensa y también del Interior durante pocas semanas bajo Pedro Castillo, pero le bastó ese tiempo para crear justamente esta colaboración de coroneles de la policía con el equipo de los fiscales que investiga la corrupción en el poder, el EFICOP. Y uno de los miembros de ese equipo era justamente el muy discutido en los últimos días coronel Harvey Colchado, del cual dijo el primer ministro que no descartaba que saliera. El propio ministro del Interior, señor Torres, ex ministro del Interior, manifestó reservas, pero finalmente, aparentemente ahora, ha quedado consolidado. Señor González, buenos días. Explíquenos qué ha pasado en primer lugar con el cambio en el Ministerio del Interior y luego nos dará su punto de vista sobre los otros 5 ministros nuevos que se incorporan al gabinete de Gustavo Adriancén. Muy buen día, Fernando. Buen día, Mávila. Buenos días. Y gracias por el saludo, y aprovecho para hacer extensivo el saludo el día de hoy a todos los abogados y abogadas del Perú. En términos prácticos, como en el fútbol, esto es un cambio de hombre por hombre, ¿no? De persona por persona, ¿no? No creo que haya un cambio de fondo, un cambio de estrategias, ni de tácticas, nada. Simplemente cayó Torres y entra un nuevo ministro, digamos, como se diría también en el fútbol, a hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo así? El nuevo ministro es el general de la Policía en retiro, Walter Ortiz Acosta. Él se venía desempeñando como director general de la Dirección General contra el Crimen Organizado. Y usted dice que es lo mismo. ¿Por qué? Es parte de la gestión de Torres. De Torres. Ahora, con esto no hay que descalificarlo. Más bien lo que diría, está en él demostrar rápidamente si tiene los pantalones bien puestos para conducir el sector. Pero a priori se puede decir que sea un hombre que va a repetir, digamos, la estrategia, entre comillas, o los errores que cometió el señor Torres en el ministerio. No, lo que creo es que no hay una... A ver, desde el gobierno, yo creo que más hay preocupación por las investigaciones, más hay preocupación por neutralizar justamente a quienes investigan, a quienes hacen las pesquisas, más preocupación por una serie de situaciones ajenas a las políticas públicas, sino más bien por escandaletes, y eso puede, si no tiene la suficiente fortaleza el ministro y no tiene los pantalones bien puestos, pues también puede caer en lo mismo. Por eso es que acá no es un tema ni siquiera de beneficio de la duda, es él quien tiene que demostrar en la silla que puede hacer las cosas diferentes. ¿Cómo podría demostrarlo? ¿Bajo qué criterio juzgará usted si el señor Ortiz, independientemente de su trayectoria, se pone a la altura de las exigencias del país? Teniendo la capacidad de conducir el sector con liderazgo, respetando la institucionalidad de la policía, es decir, no metiendo las narices, lo digo entre comillas, como lo hacía Torres, frente a los cambios, frente a situaciones propias, operativas de la policía, ¿no? Y de alguna manera corrigiendo algunos errores garrafales, no solamente en la comunicación, sino también en descuidar por completo el rol fundamental que es liderar la seguridad en el país, ¿no? Es decir, se tendría que convertir en un líder, sí, primero, y segundo, tener una estrategia clara para la lucha contra el crimen organizado, además, alejado del ruido político. Así es, y además tener la capacidad de... Comunicar, pero también decirle a veces no a su propia jefa, ¿no? Es decir, hay situaciones que no se deben hacer. El ministro del Interior, además de conducir el sector, tiene que tener la capacidad también de aconsejar positivamente a la presidenta, ¿no? Entonces... ¿En qué caso, por ejemplo, Torres no cumplió con ese requisito? Le digo porque ayer, además, las declaraciones para quien escuchó al señor Torres en su despedida al salir de Palacio de Gobierno con los periodistas, a ver, uno no podía sino sorprenderse por cada cosa que dijo. Dijo desde que su cara era fea hasta que la señora, tal cual, o sea, no estoy inventando, dijo, mi cara es fea, la señora lo está haciendo bien, ella no tiene nada con los Rolex, ya van a ver, si la presidenta se va, el país se hunde. Esa fue la afirmación de un exministro. Y el dólar sube a 30 o 40 soles. Eso estaba fuera, digamos, del análisis o de las declaraciones propias de un ministro del Interior. Claro, si uno escucha nada más lo último respecto al dólar, obviamente se da cuenta que hay una desconexión de la realidad total, ¿no? Entonces, más allá de las lisonjas que se puedan hacer al respecto,
O sea, creo que el señor estaba totalmente distante de la realidad, ¿no? Estaba en otro mundo. Bueno, en todo caso podemos concluir de lo que nos dice que es una buena cosa que el señor Torres haya terminado por irse, lamentablemente, según él, por razones de salud familiar. Deseamos naturalmente que esos temas... Que le vaya bien, ¿no? Si esos temas son reales, que se resuelvan rápidamente, pero en fin, salió. Ya entraba alguien sobre el cual usted tiene reservas, porque procede del equipo que estaba en el Ministerio del Interior, pero del cual espero que pueda dar muestras. Y que se rodee adecuadamente, ¿no? Que tenga un equipo, digamos, tanto de gestión pública como de inteligencia adecuado. Es decir, va a ser muy importante ver quién es su jefe de gabinete, quién es su secretario general, quién es su jefe de inteligencia, ¿no? Y si esto nuevamente, digamos, se tiene a personas, por decirlo menos, cuestionadas conduciendo la inteligencia, entonces no habrá mejorado la situación. Pero si al frente se tiene a personas, como creo que puede ir por ahí, a personas que tienen realmente comprobado compromiso con el Estado, más que con una persona, pues pueden ser signos positivos, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pausa, después de la cual, Mávila, esperaremos que el señor González nos dé algunas pistas para entender quiénes son los nuevos ministros en sectores en donde han habido cambios, que son mujer, educación, Minagri, comercio exterior. Nos dirá entonces quiénes son esos 5 ministros, además del señor Ortiz, sobre lo que ya nos ha dado su punto de vista. Vamos a una pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 8:45, y regresamos aquí en RPP, la voz de todo el Perú. 8:49 de la mañana, hoy es martes 2 de abril y estamos conversando con el exministro del Interior, Mariano González, a propósito de los cambios que se produjeron en el gabinete el día de ayer. La presidenta Boluarte ha cambiado a 6 ministros. El principal es, bueno, o el que se esperaba ya el cambio debido a la interpelación que había pendiente en el Congreso, era el ministro del Interior, pero también hay cambios en educación, en desarrollo agrario, en producción. Se fue la señora Choquehuanca, en el MINCETUR y en el Ministerio de la Mujer. Desde el análisis político y de cara al voto de investidura, ¿cómo analiza, Mariano, estos cambios? Yo creo que lo que ha sucedido es que la presidenta se está cerrando más con un núcleo de confianza, ¿no? La expresión más clara de ello es la designación de Morgan Quero como ministro de Educación. En otros momentos podríamos decir que el cambio es positivo, ¿no? Porque la trayectoria de Morgan Quero y su propia, digamos, forma de pensar y conducirse en la política generalmente pues ha sido correcta, y además porque tiene una visión mucho más amplia y liberal, digamos, de todo, pues, y respetando a los demás. Pero en esta coyuntura, en este contexto en el que se da, creo que la presidenta... ¿Por qué? Para que el público nos entienda bien, ¿por qué de confianza de la presidenta? Porque es una persona que ha trabajado con ella desde que fue ministra. Fue su jefe de gabinete en el ministerio, luego fue su jefe de gabinete también en la presidencia. Ha tenido siempre cercanía, es una persona a quien la presidenta escucha, ¿no? Entonces, ahora, lo preocupante de todo esto es, digamos, el resto más bien de ¿Por qué preocupante? Porque todo parecería que es un tema de cuotas, ¿no? ¿Cómo así? Un militante del Somos partido, Perú. Somos Perú, del Partido Morado y de Avanza País, ¿no? Entonces, ya antes ha pasado esto con Castillo, ¿no? Y por más que se negaba, había presencia de sectores partidarios. ¿Es un gabinete con cuotas? Yo creo que sí, y con miras a conseguir el respaldo en el Congreso. El respaldo para el Premier. Es más, algunos congresistas no han tenido ni siquiera la delicadeza de no decirlo, ¿no? No he escuchado a algún congresista decir que, bueno, como ahora han escuchado nuestras recomendaciones, vamos a darle el voto de confianza, ¿no? Entonces, primera conclusión para mí, la presidenta se constriñe y se cierra cada vez más en su grupo de confianza, producto justamente pues de su desesperación, ¿no? O sea, yo creo que no tiene ella un norte político hoy. O sea, sí, fue elegida por la izquierda y evidentemente ella está tomando un rumbo de derechas. Para mí eso también es clarísimo, ¿no? O sea, y la derecha la está apapachando, pues, ¿no? La derecha prácticamente es quien le está salvando la vida, ¿no? La derecha del Congreso, ¿no? Y estos nuevos ministros, 6, uno está bastante claro, había que sacar al señor Torres. Los otros 5 están reemplazando a 5 ministros
que fueron los que menos defendieron a la señora Boluarte? ¿Usted cree que hay alguna variable interpretativa de ese tipo o no? Porque los ministros no son defensores de la señora presidenta en sus asuntos privados. Algunos se mostraron bien locuaces con argumentos dudosos para defender, pero otros no. Fueron sobrios y guardaron silencio, ¿no? Digamos, los que no tienen vocación de escuderos han salido, ¿no? ¿Y qué sabemos sobre los que entran nuevos? Por ejemplo, la señora Galdo para Comercio Exterior es alguien que ha sido ejecutiva en Telefónica durante largo rato, ¿no? A eso iba. Sí. Podría ser la cuota de algún sector también, ¿no? O sea, lo que evidencia esto es que se va cerrando con gente de confianza y está otorgando, pues, compartiendo, digamos, esa torta llamada poder con algunos sectores, ¿no? Y para tener justamente menos contratiempos y pretender tener algún tipo de control sobre los poderes fácticos y quienes están, digamos, en cualquier caso, lo que plantea es, desde su análisis, que la presidenta busca tender puentes y encontrar aliados, ya que no tiene una bancada en el Congreso y necesita gente o un círculo de confianza. ¿Cuánto puede durar refresco en el gabinete? ¿Cuánto puede durar esta armonía que ella puede conseguir, siempre desde su análisis, a través de esta suerte de intercambio en el poder? El problema es que no hay certeza de nada y también, y lo digo para la estabilidad, del gobierno. Y lo digo con todo respeto, creo que Adriancén es una muy mala copia de Otárola, ¿no? O sea, pretende tener el mismo comportamiento, pero hay una diferencia abismal, pues, ¿no? O sea, con todos los errores y cuestionamientos que ya no hay que ni siquiera recordárselo a Otárola, pero algo, digamos, de muñeca política tenía, ¿no? Entonces, y creo que Adriancén se pelea hasta con Adriancén, ¿no? Entonces, esa situación, digamos, de poca paciencia, de poca tolerancia frente a quienes piensan distinto o cuestionan inclusive legítimamente al gobierno, puede terminar pasándole factura también no solamente a él y a su gabinete, sino a la misma presidenta. Ahora, la presidenta está, yo creo, en una etapa de desesperación total. Lo del domingo, por ejemplo, de tomarse la foto en el cambio de guardia con todos los comandantes generales. Militares, sí, lo digo también con toda claridad. Conozco a los comandantes generales, todos son oficiales de primera que han tenido y tienen una foja de servicio impecable, buena, y tenemos claro que el rol de las Fuerzas Armadas es un rol no deliberante. Ella es la jefa suprema, nos guste o no, de las Fuerzas Armadas, los convoca y ellos tienen que ir. Ellos no están dando ningún apoyo ni haciendo ningún gesto político. Como dijo el ministro de Defensa. Está muy mal lo que ha dicho Astudillo, ¿no? Ellos no están haciendo ningún gesto político. El gesto político lo está propiciando la presidenta y él, Astudillo, que estuvo al lado de la presidenta. Los comandantes generales van porque obedecen órdenes y punto. Pero eso, estoy segurísimo que no implica ningún respaldo a posibles actos de corrupción, a situaciones impropias, a situaciones inclusive o errores evidentes en el manejo de la cosa pública. Los comandantes generales de las Fuerzas Armadas creo que tienen un compromiso muy claro y tampoco están, hace mucho tiempo, nuestras Fuerzas Armadas como para meterse en problemas de otra índole, ¿no? Milagro González, la presidenta Boluarte ha hecho varias veces referencia al sexismo en el Perú, a los prejuicios machistas, sobre todo cuando le conviene interpretar que la critican a ella porque es mujer. Ese es un tema más frecuente respecto al tema femenino. Y ha nombrado una nueva ministra de la Mujer en la persona de Ángela Hernández Cajo, que ya estaba en ese ministerio, me parece, como viceministra. ¿La conoce usted? ¿Tiene alguna referencia? ¿Sabe de dónde procede? La única referencia que tenemos de ella es que es una persona muy cercana a la presidenta, ¿no? Una persona de absoluta confianza de la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de cuestionamientos muy serios, además del caso de los Rolex, ¿no? El tema, por ejemplo, de todo el movimiento de seguridad que hubo alrededor de la casa de la presidenta, la pérdida del cuaderno de ocurrencia, los comisarios yendo a hacer servicio especial y el cambio de comandante general, el auto presidencial. Del condominio. Entonces, yo creo que así es, que hay una clara sospecha de que el gobierno habría apoyado a Cerrón en su huida, en su fuga. Y lo otro es que también hay elementos suficientes como para pensar que en la casa de la presidenta o en los alrededores se habría producido algo así como Zarratea 2, ¿no?
por eso la pérdida del cuaderno y todo esto. Entonces, y ¿qué rol jugaría la nueva ministra de la Mujer? Obviamente es parte del entorno inmediato de la presidenta, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está buscando, como lo dije al principio, es cerrarse con un círculo de confianza y, lo digo entrecomillado también, tapar todos los problemitas que tiene, ¿no? Los puntos oscuros que son, Sí, algunos claro. de los cuales fueron mencionados por ella en su discurso del sábado, ¿no? pero- Desde el asunto judicial de Junín hasta el auto presidencial cerca del condominio Míconos, pasando por el cuaderno de ocurrencias desaparecido. Lo responsable que debería pasar es que la señora proponga una salida concertada, una salida democrática, y lo he dicho también con claridad en RPP, el mismo día del allanamiento. La señora debería renunciar. Y la señora debería propiciar. Ahora, no digo que se vaya mañana, no digo que una salida desordenada. Debería ser ella quien lidere un proceso de transición y por lo menos hacer un esfuerzo por dejar en las mínimas condiciones democráticas necesarias para un proceso electoral. Pero así como estamos, pretender llegar al 2026 es una irresponsabilidad tremenda del gobierno, pero también del Congreso, ¿no? O de parte del Congreso. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Mariano González, y poner a la disposición de nuestros oyentes y televidentes lo que usted sabe, lo que pasa en la realidad interna de todas estas decisiones, porque la verdad es que la mayor parte de esos ministros mávilas no los conocíamos porque no tienen una trayectoria pública, ¿no? No, es cierto. Ahora, igual conoceremos seguramente en algún momento los motivos que alejaron a Ana María Choquehuanca del Ministerio de la Producción, que también era Una un nombre persona que con sonaba. oficio, ¿no? Y con representatividad. Con oficio, además, y que, ¿no? claro, era una persona sí reconocida por Así es. justamente lo que menciona Fernando, ¿no? Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros esta Gracias, mañana. Mayla, gracias, Nosotros, Fernando. a las 8:59 los dejamos con el resumen de la hora para las 9 en punto y regresamos en Ampliación de Noticias.